Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de este día. Vemos que hoy ya salió el sol y vamos a iniciar la clase con buen clima. Este día vamos a platicar de la compraventa internacional de mercancías. Y el día de mañana vamos a platicar sobre los ICOTERS o los términos de comercio internacional. Pero antes de tocar ese tema, necesariamente tenemos que ver el contrato de compraventa internacional de mercancías para poder relacionar ambos temas, ¿no? Porque no les puedo dar los términos de comercio internacional sin haber visto el contrato de compraventa internacional de mercancía. Veamos, vamos a buscar aquí la presentación. ¿Ven la presentación? Sí, Lick, se observa. Vaya, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Pues miren, cuando hablamos de compraventa internacional, la única diferencia entre la compraventa civil y la compraventa mercantil es que las transacciones u operaciones se realizan entre sujetos que están ubicados en diferentes países. Sin embargo, es importante mencionar también que tenemos regulación al respecto. Es decir, no solamente tenemos el Código Civil y el Código de Comercio que se aplican localmente en el país, sino que además tenemos la Convención de Viena sobre el contrato de compraventa internacional, que es ley de la República porque ha sido ratificada por nuestro país. Entonces, eso es importante recalcarlo. Ahora bien, cuando hablamos de términos de comercio internacional o los famosos ICOTERMS, estos también son aplicables a nivel interno, no solamente en las transacciones de comercio internacional, pero en las transacciones de comercio internacional también se da, es más común que se negocie aspectos relacionados con el transporte de las mercancías, los riesgos del transporte y el seguro de la mercancía. Bueno, primero lo más genérico, que yo creo que esto ustedes lo manejan porque se ve en contratos, en civil 3, que es un contrato, un acuerdo de voluntades, ¿no?, de dos o más personas cuyo fin es crear obligación. Esto pues es una situación que ustedes ya la manejan en los artículos 1309 y 1310 del Código Civil. Son importantes leerlos, ¿verdad? También tenemos los contratos unilaterales y los bilaterales, ¿verdad? Los unilaterales, solo una de las partes se obliga. Ejemplos típicos, el comodato, la obligación principal, corre por cuenta de la persona que entrega el bien. El préstamo de uso del bien inmueble. Ese es un caso típico de un contrato unilateral. Lo unilateral es en relación a quien contrae la obligación principal, pero también tenemos que la otra parte tiene obligación de entregar la cosa en el plazo que se ha convenido. Y la mayor parte de contratos son bilaterales, como el caso de la compraventa. La compraventa es un contrato en el cual existen dos sujetos, comprador y vendedor. El vendedor entrega la cosa
el comprador recibe la cosa y paga un precio por esa cosa. Entonces, cuando hablamos de compraventa internacional, como les decía, es un contrato igual que una compraventa interna, se rige por los mismos principios, con la única diferencia que los sujetos, el comprador y el vendedor, se encuentran ubicados en diferentes países. Es decir, tienen su domicilio en dos países diferentes. Pueden ser de la misma nacionalidad, pueden ser dos salvadoreños, uno que está en Estados Unidos y otro que está aquí en El Salvador. Sin embargo, es una compraventa internacional. Acá, pues normalmente este tipo de contrato se hace por escrito, es la generalidad. También se puede hacer en línea, es decir, por los medios electrónicos, con la famosa firma electrónica. Pues es común el contrato de compraventa internacional en nuestro país, pues con el comercio internacional, con la globalización, con los acuerdos de libre comercio que ha firmado nuestro país, que firman los diferentes países, pues el contrato de compraventa internacional se vuelve bastante común. Es más, la mayor parte de empresas aquí en El Salvador importan los productos que ofrecen al público, o sea, son importaciones, hay muchas importaciones. Y eso es un hecho real. Eso implica que hay contratos de compraventa internacional firmados por compradores y vendedores que tienen su residencia en distintos domicilios, son domiciliados en distintos países. Esa es la clave para entender un contrato de compraventa internacional. Y como todo contrato de compraventa es un acuerdo de voluntades. Aquí la cuestión es que existe un acuerdo de voluntades con el fin de obligarse respecto a la compra-venta de determinados bienes. Al igual que el contrato de compraventa que se genera internamente en el país, al igual que el contrato de compraventa, ya sea mercantil, que está relacionada con el comercio, que es realizada por comerciantes, así también hay a nivel internacional obligaciones que se pueden generar como consecuencia de un contrato de compraventa internacional. Existe, igual que en el caso interno, una oferta, una aceptación. Existe un acuerdo de voluntades y existe un plazo para entrega de los bienes. Y al igual que en la legislación interna, el objeto debe ser sobre asuntos comerciales lícitos. Debe haber un objeto lícito, un objeto y una causa lícita, al igual que el contrato de compraventa interno. Y cuando hablamos de objeto lícito, hablamos de aquellas cuestiones que se encuentran permitidas por el ordenamiento jurídico. El objeto de un contrato de compraventa versa sobre los bienes que se están transfiriendo. Es decir, hay un comprador, hay un vendedor. La causa es el fin sobre el cual han decidido obligarse. Establecen un contrato, establecen las cláusulas, negocian el contrato y aquí hablamos del principio de autonomía de la voluntad. Este principio que también es muy importante en cualquier tipo de contrato y que está protegido
En el artículo 22 de la Constitución hay una libertad de contratación. Las personas son libres de contratar con quien ellos lo consideran conveniente. Entonces, cuando hablamos de contrato, hablamos de derechos y obligaciones que asumen las partes contractuales. Hablamos de una serie de cláusulas en las cuales se negocia. Aquí es bien importante el transporte de los bienes. Transporte de los bienes que se dan de un territorio a otro territorio, de un país a otro país. También es de suma importancia el seguro de la mercancía, los riesgos que pueden ocurrir en el transporte terrestre o marítimo, inclusive aéreo, de las mercancías. Y hay que establecer en estas cláusulas quién va a correr con esos riesgos, cuáles son las obligaciones del comprador, cuáles son las obligaciones del vendedor, cuál es el Incoterms que van a utilizar o los términos de comercio internacional. Eso es muy importante. Entonces, aquí, pues, nosotros ya hemos visto lo que es el contrato de compraventa mercantil y decíamos que la diferencia es que con el contrato de compraventa civil es que en el caso de la compraventa mercantil o comercial se negocia sobre bienes relacionados con el objeto o fin principal de la empresa o con bienes que están relacionados con cosas mercantiles. Estamos hablando acá de comerciantes, de actos realizados en masa. Entonces, cuando el objeto del contrato versa sobre bienes que el comerciante utiliza para la venta con el fin de obtener lucro, estamos hablando de un contrato de compraventa. Entonces, aquí lo que sucede es que hay una negociación, hay una oferta, hay una aceptación y se transmite la propiedad de una cosa o de un derecho. Existe un precio, este precio debe estar establecido en dinero. Ya en el artículo 1597 del Código Civil nos define qué es la compraventa. Aquí yo se los he colocado. La compraventa es un constante que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra pagarle en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Y entonces ya vemos, pues, en el artículo 1013 del Código Civil nos dice cuando un contrato de compraventa es mercantil. Aquella se da, es aquel contrato que se da entre comerciantes con ánimo de lucro y en el cual se comercializan bienes que el comerciante utiliza para su objeto o giro principal o están relacionadas con cosas mercantiles. Y también cuando vimos la compraventa interna, la compraventa nacional, hablamos de oferta y aceptación, que son elementos principales en cualquier contrato de compraventa, sea nacional o sea internacional. La oferta es la propuesta que hace el vendedor. Puede ser dirigida a una sola persona, a otro comerciante o a un grupo indeterminado de personas, como cuando están los establecimientos abiertos al público. Igual, en la compraventa internacional, usted puede entrar a las páginas web de las empresas y ahí puede ver ofrecimiento de productos a nivel internacional. Esa es la oferta y esta debe de contener información del oferente, tipo y características de la mercancía, condiciones de pago, momento y lugar de entrega, entre otras. Esa es la oferta.
Es la propuesta que el comerciante, el vendedor, hace a otra persona, que puede ser otro comerciante, o a terceros o a un grupo indeterminado de personas, donde establece el precio, las características del producto o de la mercancía que está comercializando, las condiciones de pago, si es en efectivo, si es al crédito, la forma de pago, el lugar de entrega, normalmente es el establecimiento. Pero cuando hablamos de compraventa internacional, entonces necesariamente debemos de hablar del transporte de las mercancías. Hablamos de que las mercancías se van a transportar de un territorio a otro territorio, a traspasar fronteras. Por ejemplo, si vienen mercancías de Estados Unidos, va a traspasar la frontera de México y la de Guatemala, ¿verdad? Antes de venir a El Salvador. Y el otro elemento de la compraventa también es la aceptación. Y aquí la aceptación es la que realiza el comprador. Es el consentimiento respecto a la oferta. Es la aceptación por parte del comprador de la propuesta que le ha hecho el vendedor. Las condiciones bajo las cuales se va a pactar la compraventa. Ahora bien, si hay una negociación y hay una, pues, contraoferta, puede darse también una contraoferta por parte del comprador. Y en todo caso tendría que tener aceptación por parte del vendedor. Va a depender de las negociaciones que se puedan dar, aunque a veces es bien limitado, ¿verdad? Eso es bien limitado porque normalmente los bienes ya tienen un precio de venta. Pero puede ser que por cantidad de bienes, si es una venta al por menor, es una venta al por mayor, de eso depende que se puede modificar el precio. Si el vendedor se compromete a transportar las mercancías, también va a tener, o si el vendedor contrata el seguro, definitivamente eso va a tener una incidencia directa en el precio de las mercancías, ¿no? Obviamente. Bueno, entonces decíamos que cuando hablamos de contrato de compraventa internacional, estamos hablando de un acuerdo de voluntades entre partes que se encuentran domiciliadas en diferentes territorios, en diferentes países. Y al igual que cualquier contrato de compraventa, se transfiere la propiedad de mercancías que van a ser transportadas de un territorio a otro territorio. Y se establecen las condiciones de pago, que pueden ser transferencias electrónicas o pueden ser un contrato de crédito documentario, o sea, una carta de venta que hagan, ¿verdad? Una carta de crédito. Entonces, ahí se hacen las condiciones bajo las cuales se va a efectuar el pago. Entonces, hablamos que este se rige por el convenio de Viena, que ha sido ya firmado por nuestro país y que es ley de la República. Aquí, pues, como decimos, por la misma naturaleza de este contrato de compraventa internacional, pues, necesariamente se deben pactar las condiciones bajo las cuales se van a entregar los bienes en el otro país, en el otro territorio. Y ahí, pues, se establecen las condiciones de entrega. Puede ser que se trate de una compraventa al crédito, o sea, una compraventa a plazo. O puede ser que sea una compraventa
bajo ciertas condiciones de pago, que el pago se va a efectuar en el plazo de 8 días, etc. No es lo mismo que una compraventa nacional, porque con una compraventa nacional, aquí le emiten el cheque, ¿verdad? O le hacen la transferencia interna, pero acá, a nivel internacional, se deben de exigir ciertas formalidades, ciertos requisitos, y por eso es bien común la carta de crédito. Eso es un título valor que se utiliza bastante, y ahí hay, bueno, existe un banco nacional y un banco extranjero, donde se hace la transacción. Veamos acá, alguien está preguntando algo. Ah, bueno, ya está corregido. Si es que ayer hubo un pequeño inconveniente, eh, y le doy gracias a Iris Rivas, Iris Hernández Rivas, que ella siempre en el parcial también había un pequeño error cuando yo subo al aula virtual. Entonces ayer le había puesto el viernes que abrir la pestañita para entregar ¿cómo se llama? La tarea del fin de semana. Yo le había puesto 21, o sea, que se vencía el plazo el viernes. Pero gracias al aviso que me hizo Iris, pues tuve que corregir la fecha, ¿verdad? Porque era para el día de ayer, el 23, ¿verdad? Hasta las 23:59. Y la vez pasada no se podía ver la revisión por los mismos motivos. Yo le había puesto julio. Entonces, pues gracias a Iris porque me ha informado a tiempo y yo he logrado corregir los errores que son comunes en los seres humanos. Vaya. Las partes intervinientes en un contrato de compraventa, pues, el vendedor, que en este caso es el exportador, y el comprador, que en este caso es el importador. En términos simples hablamos de exportador e importador. El exportador es la persona que se encuentra en el país de exportación. El importador en el país de importación, ¿verdad? Entonces, la mercancía puede ser transportada de un lugar a otro, ya sea por la vía terrestre. Ahí hablamos que será una carta de crédito, el documento que va a amparar el transporte de las mercancías. Cuando la mercancía viene por la vía, por el mar, entonces hablamos de un conocimiento de embarque. Y cuando viene por la vía aérea, entonces ahí estamos hablando de una guía aérea. Y entonces, pues acá hay una serie de gastos en que se debe incurrir en el transporte de las mercancías. Y va a depender del Incoterms que han pactado las partes, que el vendedor o el comprador se va a comprometer a asumir el riesgo o no de un lugar a otro, para otro. Hablamos que en el Código de Comercio se regulan 3 Incoterms. Bueno, es de 1972, pero son 11 actualmente. Y ahí solo tenemos CIF, costo seguro y flete. Tenemos FOB. Y tenemos costo y flete. Ahí va a depender de cómo ha pactado el comprador y el vendedor. Pero también hay otras obligaciones de carácter legal. Por ejemplo, el exportador en el país de exportación debe para sacar las mercancías del territorio del país de exportación, debe presentar una declaración de exportación de mercancías. Y el importador, para introducir las mercancías al territorio nacional, debe de presentar una declaración de importación de mercancías y debe pagar los impuestos que se pueden generar en la aduana. Normalmente los impuestos que se pagan son el impuesto al valor agregado, el impuesto IVA y los derechos arancelarios en importación.
Va a depender del tipo de mercancía que se van a pagar impuestos específicos y ad valorem. Y además, el transportista también hace una declaración de tránsito internacional de mercancía, porque va a pasar, si viene de Estados Unidos hacia El Salvador, la mercancía va a pasar por la aduana de México y por la de Guatemala. Entonces, esas mercancías deben venir amparadas en una declaración de tránsito internacional de las mercancías, con los documentos que amparan la legal tenencia de las mismas. Entonces, aquí vemos que hay obligaciones de carácter aduanero, de carácter legal, tributario, aduanero, y hay obligaciones también relacionadas con el contrato de compraventa internacional propiamente dicho. ¿Cuál es la estructura del contrato? Bueno, la estructura del contrato no es diferente de la estructura de un contrato celebrado internamente. El encabezado, ahí pues se establece el tipo de contrato de compra-venta, nombre de las partes que intervienen. Eso siempre. En todo contrato vemos, pues ustedes ven un contrato de compraventa, si se trata de un bien inmueble, entonces hay que hacerlo en escritura pública. Si no es bien inmueble, si son otro tipo de bienes, no necesariamente se debe hacer en escritura pública, pero ahí va a depender de lo que hayan pactado las partes, porque las partes pueden haber pactado que el contrato se haga en escritura pública. Luego tenemos las declaraciones o antecedentes. Aquí se debe establecer los datos de cada una de las empresas o comerciantes que están pactando. Si son empresas, son sociedades, pues hay que establecer los datos relativos a su constitución, el representante legal, que es el que va a firmar los datos del representante legal, que es el que va a firmar el documento. Debe tener las facultades suficientes para poderse obligar en nombre de la empresa a la cual está representando. Eso lo vemos en cualquier tipo de contrato, sobre todo cuando se trata de personas jurídicas, pero igual hay que identificar si es persona natural al comprador y al vendedor. Luego tenemos la parte de las definiciones. Normalmente cuando es un contrato de compraventa internacional siempre se establece definiciones sobre aspectos relacionados con la transacción, sobre ciertos términos de carácter técnico cuando se trata de contratos un poco complejos. Luego tenemos las cláusulas. Las cláusulas de todo contrato en realidad lo que establecen son los compromisos que han contraído las partes, los derechos y obligaciones del comprador y del vendedor, aspectos relativos al seguro de las mercancías, al transporte de las mercancías, etcétera. Todo eso se establece en cualquier tipo de contrato. Cualquier tipo de contrato contiene esa estructura. Ahora, cuando hablamos de cláusulas, esto también es, esto ustedes lo vieron en Civil 3, en los contratos. Ahí pues se definieron que hay tres tipos de cláusulas de un contrato. Las cláusulas esenciales, las cláusulas naturales y las cláusulas accidentales. Las esenciales son aquellas cláusulas que definen el contrato. Es decir, son aquellas cláusulas que establecen, en el caso de la compraventa internacional, la obligación del vendedor
de entregar las mercancías y del comprador de pagar el precio. Es decir, son aquellas cláusulas que determinan la naturaleza en sí del propio contrato. Si estas cláusulas faltan, básicamente estaríamos hablando de que no se pierde, se desnaturaliza la esencia misma del contrato. Es decir, se degenera el contrato en otro tipo de contrato, porque en un contrato de compraventa las cláusulas esenciales son la entrega de las mercancías por parte del vendedor y el pago del precio por parte del comprador. Si no existe precio, entonces no hablamos de un contrato de compraventa. Podemos hablar de una donación. Ahí se desnaturaliza, ¿cómo es? Desnaturaliza la esencia misma del contrato. Estas cláusulas no pueden faltar en ningún tipo de contrato. Son básicamente la esencia del contrato, lo que establecen la naturaleza misma del tipo de contrato. Y cuando faltan, pues se desnaturaliza la esencia del mismo y se puede convertir en cualquier otro contrato menos en una compraventa cuando no hay precio. Por poner un ejemplo. Luego tenemos las cláusulas naturales. Estas cláusulas son consecuencia misma del tipo de acuerdo o contrato. Aunque no se encuentren escritas en el documento, se entienden pertenecerle al contrato. Por ejemplo, en el contrato de compraventa internacional, la obligación del vendedor de responder por los vicios de evicción y por los vicios redimitorios es de la naturaleza del mismo contrato. Aunque en el contrato de compraventa no se encuentren escritas esas obligaciones, ya se entienden que le pertenecen al mismo contrato y se encuentran regulados en la ley. Es decir, que no necesariamente deben estar establecidas en el contrato de compraventa porque se encuentran reguladas en la ley este tipo de cláusulas. También forman parte de este tipo de cláusulas cuando se hace referencia a determinados usos, como los Incoterms. Los Incoterms, en estos casos, ahí lo que se pactan son las condiciones bajo las cuales se va a efectuar el transporte de las mercancías, los riesgos que se han asumido sobre las mismas, etcétera. Todo lo no expresado y que sea consecuencia natural del contrato, de los usos y costumbres adoptados, se regirá por lo dispuesto en leyes o usos respectivos. Entonces, los Incoterms son términos de comercio internacional, también forman parte de las cláusulas naturales del contrato. Y luego tenemos las accidentales. Estas son aquellos acuerdos que realizan las partes al momento de obligarse. Y acá pues no necesariamente se encuentran reguladas en la ley, pero las partes pactan las condiciones bajo las cuales se va a regir el contrato de compraventa, siempre y cuando no sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres, o sea que no se encuentren prohibidas por la ley. Esas son las cláusulas accidentales. Todo esto ustedes lo vieron en Civil 3. Aquí solo es un recordatorio. Tenemos algunas cláusulas accidentales, un contrato de compraventa internacional de mercancías, el objeto del contrato, el precio de las mercancías. El objeto va a depender del tipo de bien que se está comercializando o se está pactando entre las partes, ¿no? Con ánimo de lucro. El precio de las mercancías, bueno, eso puede ya tener un precio fijo o puede ser que haya una contraoferta y va a depender si son compras al por menor o al por mayor, ¿verdad? Ahí las partes lo fijan también.
la forma de envío de las mercancías, o sea, el transporte, el momento y forma de pago, cómo se va a efectuar, si va a ser por transferencia electrónica, por carta de crédito, la entrega de las mercancías, cómo se va a efectuar la entrega de las mercancías, a dónde se va a efectuar, si en el domicilio del vendedor o en la frontera, etcétera. La entrega de los documentos que amparan la mercancía. Bueno, que son los mismos documentos que amparan la declaración de mercancías también. Bueno, ahí estamos hablando de conocimiento de embarque, guía aérea, carta de porte, los certificados, depende de la naturaleza de la mercancía. Hay mercancías que son productos restringidos, es decir, que para ingresar al territorio nacional previamente se debe de tramitar en la institución correspondiente, por ejemplo, cuando son medicamentos, cuando son productos perecederos, alimentos, ¿no? Hay que hacer los trámites respectivos, ya sea en el Ministerio de Salud, en la Dirección de Medicamentos, que ya le cambiaron nombre, y hay una nueva ley. La certificación del producto, las garantías del producto, si son productos con licencia, que tienen licencia de distribución en el territorio nacional. Hay ciertos productos que no pueden ser comercializados por todas las empresas, sino que solo aquellas que tienen licencia o autorización, y esto es por derechos de autor, ¿verdad? O por marcas. La responsabilidad sobre el producto, quién va a asumir los riesgos del transporte de las mercancías, patentes y marcas, la vigencia del contrato, puede ser un contrato al crédito, puede ser un contrato contra entrega de las mercancías, etcétera, la vigencia del contrato, la rescisión por incumplimiento de alguna cláusula, la famosa cláusula resolutoria que normalmente se pone en los contratos y que consiste en que cuando una de las partes incumple alguna cláusula contractual, la parte que se ve afectada puede solicitar la rescisión del mismo contrato y la solución de controversias. Normalmente en los contratos de compraventa internacional se establece una cláusula arbitral. Es decir, ninguna de las partes va a querer resolver su conflicto con el derecho interno de cada país, ¿verdad? Si vienen las mercancías de México hacia El Salvador y hay algún conflicto, el comerciante salvadoreño no va a quererlo resolver con la ley mexicana, ni el mexicano con la ley salvadoreña. Entonces ahí se establecen la cláusula arbitral y con centros de mediación internacional, es decir, se contratan árbitros, personas especializadas en centros de arbitraje internacional, como el CIADI, etcétera, y ahí se resuelve la controversia. Aquí también se tienen algunos aspectos que son importantes considerar al momento de negociar un contrato de compraventa internacional de mercancías. Por ejemplo, el valor de las mercancías. El valor de las mercancías normalmente está establecido por los costos directos, los costos indirectos. Los costos directos, la mano de obra, la materia prima, los materiales indirectos que se utilizan en el proceso de producción, los costos indirectos, aquellos costos generales como agua, luz, teléfono, etcétera, que todos conforman el valor total del costo de las mercancías. Luego a eso hay que agregarle un porcentaje de utilidad, ¿verdad? Y ahí sale el precio de venta. El precio de venta está conformado por costos de venta más el margen de utilidad. Ese es el precio de venta que le define ¿cómo se llama? El productor de la mercancía. Ahora, pero cuando hablamos costo de venta o costo de producción, estamos hablando
que es el precio de venta que están negociando las partes, ¿no? Luego es importante tomar en cuenta el plazo que requiere el vendedor para entregar el bien o servicio. Va a depender del medio de transporte que se va a utilizar y siempre hay un riesgo de una frontera a otra. Entonces ahí pues van a negociar las condiciones bajo las cuales se va a transportar la mercancía, quién va a asumir el riesgo, quién va a pagar el seguro, va a depender del Incoterms que hayan o que decidan utilizar. El lugar de entrega del bien puede ser en el domicilio del comprador, puede ser en la aduana, o puede ser, si es a valor FOB, sencillamente el vendedor, la única obligación que tiene es entregar las cosas al medio de transporte en el país de exportación. Y a partir de ahí el riesgo corre por el vendedor, el transporte, por el comprador, perdón, el transporte de la mercancía. Aquí hay que considerar pues el seguro, los gastos de transporte, los fletes, etcétera. También puede tratarse de una venta a plazo. Puede ser que el comerciante no tiene los medios necesarios para efectuar el pago en efectivo o al contado. Y entonces lo va a hacer al crédito. Estamos hablando de una compraventa a plazo que se rige también por las mismas condiciones establecidas en el contrato y en el Código de Comercio. En la legislación nacional se regula lo que es la compraventa a plazo. Luego, cuando hablamos del marco normativo que rige el contrato de compraventa internacional de mercancías, bueno, ya hablamos no de legislación nacional, hablamos de tratados o convenios que ha celebrado El Salvador respecto a las compraventas internacionales de mercancías. Entonces, aquí tenemos los Incoterms. Bueno, la última versión es 2020. Los Incoterms se revisan cada 10 años y la versión 2020 entró en vigencia en enero. ¿Quiénes los emiten? La Cámara de Comercio Internacional. Es un ente que se encuentra su sede en París y que, bueno, es una referencia a nivel internacional, protege los intereses de los comerciantes a nivel internacional. La filial aquí en El Salvador es Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Tenemos también la legislación y jurisprudencia, que ha sido acogido por las partes. Pudiera ser que una de las partes acepte que se utilice la legislación de un país determinado. La regla general es que no sucede eso. Y también tenemos los instrumentos internacionales que han surgido de las Naciones Unidas. Y ahí tenemos la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías, que, como les decía, es un tratado internacional que ha sido ratificado por El Salvador. Y la famosa les mercatoria, que es el derecho de los comerciantes a nivel internacional, que se basa en los usos y costumbres de comercio internacional. O sea, ese es el derecho de comercio internacional, la ley mercatoria. Vaya. Es decir, se utilizan las normas jurídicas, los tratados internacionales que han sido ratificados por los países. A eso se refiere. Esta convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre el contrato de compraventa internacional es una convención que fue realizada en Viena, por eso se dice la Convención de Viena, el 11 de abril de 1980.
Su finalidad es fomentar y unificar el comercio internacional. Al amparo de la OMC, Organización Mundial del Comercio, pues han surgido una serie de instrumentos internacionales, ¿no? Entonces, en el seno de las Naciones Unidas se preparó la Convención de Viena sobre el contrato de compraventa internacional, cuya finalidad es fomentar y unificar el comercio internacional. Vaya, fue ratificada por nuestro país el 2 de junio de 1999, publicada en el Diario Oficial número 32, tomo 346 del 15 de febrero del 2000. Y estamos hablando de un tratado internacional, el cual prevalece sobre la ley nacional, es decir, sobre el Código de Comercio, en aquellos aspectos que no se encuentran regulados. Cuando hay aspectos que no se regulan en el tratado, se acude a la legislación nacional de los países. Y en este caso hablamos del Código de Comercio. Esta convención, como les digo, ya fue ratificada en nuestro país. Aquí yo la tengo, se la voy a subir al aula virtual. Y aquí podemos ver que, pues, al final de este documento podemos ver que ya fue ratificada por nuestro país. Vamos a ver al final. Bueno, yo tengo la versión también de las Naciones Unidas, pero este es el documento en el cual consta la ratificación. Está el decreto, el acuerdo del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, el decreto de la Asamblea Legislativa, decreto 759, por medio del cual se ratificó. Acuérdense que cuando son tratados internacionales de esta naturaleza son negociados por el órgano ejecutivo y son ratificados por la Asamblea Legislativa. Pero la Asamblea Legislativa autoriza al órgano ejecutivo y sobre todo el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía cuando son documentos relacionados con el comercio internacional, y entonces se ratifica. Aquí en el artículo 1 del decreto decreto 759, se establece, ratifícase en todas sus partes la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, a la cual se adhirió el gobierno de la República de El Salvador por medio de acuerdo ejecutivo número 553 de fecha 2 de junio del corriente año, la cual consta de un preámbulo y 101 artículos, hecha en Viena el 11 de abril de 1980, aprobada por el órgano ejecutivo en el ramo de Relaciones Exteriores a través de acuerdo número 554 de fecha 2 de junio del 99. El presente decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial. Aquí vemos pues el decreto legislativo, la fecha de publicación en el Diario Oficial. Entonces vemos pues que ya se encuentra aprobado y ratificado por el órgano legislativo, que es el encargado. Los tratados internacionales deben de ser ratificados mediante decreto legislativo emanado del órgano legislativo. Entonces, ahí podemos ver que se encuentran las reglas establecidas cuando se trata de compraventa internacional de mercancía. En ese decreto, ese es el que vamos a aplicar. En lo no regulado vamos a acudir al Código de Comercio, a la legislación nacional, ¿no? O al Código Civil, va a depender del tipo de situación que tal vez no se encuentre normada en el tratado. Vaya, entonces, esta convención se aplica a los contratos de compraventa internacional de mercancías. Fíjense que en comercio internacional, en el caso de
materia aduanera, pues se utiliza la terminología que se utiliza es mercancía, ¿verdad? Pero, y se hace una distinción un poco no muy convincente entre lo que es mercancía y mercadería. Mercancía es cuando vienen fuera del territorio nacional y aún no han sido nacionalizadas. Cuando una mercancía es nacionalizada es cuando se cumplen todos los requisitos establecidos por la legislación aduanera y se pagan los tributos a la importación, los impuestos a la importación, el IVA, el DAI, impuestos específicos, impuestos a valores, va a depender del tipo de mercancía de la cual se trate, ¿no? Porque si son bebidas alcohólicas, tienen impuestos específicos y impuestos de valores. Bueno, esos son temas tributarios, pero que hay que tomarlos en cuenta. El abogado que se dedica a esas, el mercantilista debe de conocer de tributos también y debe de asociarse con algún contador, ¿no? Inclusive con ingenieros en sistemas informáticos, ¿no? Depende del tipo también los ingenieros informáticos hoy se vuelven importantísimos en esto de la, ¿cómo se llama? De la inteligencia artificial, ¿verdad? Y de los programas y software, ¿verdad? Entonces acá, cuando hablamos de una compraventa internacional, no necesariamente las partes, el único requisito que se exige es que las partes se encuentran ubicadas en diferentes territorios de diferentes países. Pueden ser nacionales de un determinado país, puede ser un salvadoreño que está en Estados Unidos, que hace un contrato con uno que se encuentra domiciliado en el país, ¿verdad? Eso ya es un contrato de compraventa internacional, ¿verdad? Y también no importa si la compraventa es civil o mercantil, ¿verdad? Solo que las personas se encuentran ubicadas en diferentes territorios, ya estamos hablando de un contrato de compraventa internacional. Debe aplicarse el derecho nacional para determinar si hubo o no un vicio del consentimiento que haga que el contrato no surta efecto. Bueno, aquí vamos a aplicar el Código Civil, ¿verdad? Ahí es donde se establecen los vicios del consentimiento, el error, la fuerza, el dolo. En lo no regulado, en la convención, en aspectos no regulados. ¿En qué casos no aplica? Fíjense que esto se encuentra en el artículo 2. Vamos a ver mejor la convención. Vamos a ver el artículo 2 de la convención. Primero, aquí el artículo 1 establece que la presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías, dice, entre partes que tengan su establecimiento en estados diferentes. Cuando estos estados sean estados contratantes. B, cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley de un estado contratante. Luego, 2, no se tendrá en cuenta el hecho de que las partes tengan sus establecimientos en estados diferentes cuando ello no resulte del contrato, ni de los tratos entre ellas, ni de información revelada por las partes en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración. La cuestión aquí es que la mercancía va a ser trasladada de un territorio de un país a otro territorio. A los efectos de determinar la aplicación del presente convención, no se tendrá en cuenta ni la nacionalidad de las partes ni el carácter civil o comercial de las partes o del contrato. Es el artículo 1. Artículo 1. ¿Qué estábamos viendo por acá, verdad? Vamos a colocar la base legal aquí para que ustedes. Artículo 1. Le vamos a poner solo Convención de Viena para no ponerle tanta de la Convención de Viena. Luego, el artículo 2 establece los casos en los cuales no es aplicable la convención. Nos dice el artículo 2, la presente convención no se aplicará a las compraventas de mercaderías compradas para uso personal, familiar o doméstico, salvo que el vendedor en cualquier momento antes de la celebración del contrato
o en el momento de su celebración no hubiera tenido ni debiera haber tenido conocimiento de que las mercaderías se compraban para ese uso. O sea, cuando son mercancías de uso personal, ahí no estamos hablando de un contrato de compraventa internacional, porque es para consumo propio. Aquí, cuando hablamos de compraventa, hablamos de existe un interés de lucro. Hay una comercialización por parte del vendedor comprador y el comprador requiere esas mercancías para comercializarlas en subastas, cuando son adquiridas en subastas judiciales, pueden ser subastas o pueden ser subastas privadas o subastas judiciales, de valores mobiliarios, títulos, efectos de comercio y dinero. ¿Qué hablamos de dinero? De títulos, valores. De buques, embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves, de electricidad. En estos casos no se aplica la convención. Ojo con eso. Artículo 2 de la Convención de Viena. Luego tenemos las principales obligaciones para el vendedor. Son las mismas obligaciones que se encuentran reguladas en la legislación nacional, ¿verdad? Cuando hablamos de compraventa de mercancía. Bueno, la principal obligación del vendedor es entregar las mercancías, ¿verdad? Transmitir la propiedad de las mismas y recibir el precio de las mercancías, ¿verdad? En las condiciones establecidas en el contrato. Así dice el artículo 30 de la Convención. El artículo 30 de la Convención, lo vamos a buscar acá. Obligaciones del vendedor, artículo 30. El vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con ella, en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. ¿Qué implica la entrega de las mercancías? Bueno, implica muchas cosas. En primer lugar, va a depender de cómo fue negociada entre el comprador y el vendedor la entrega de las mercancías. Pero cuando ya las mercancías se encuentran materialmente en posesión del comprador, entonces ahí se entiende que las mercancías ya son propiedad de esto. Lo único que hay que hacer es que ya se transfirió los bienes, ya se entregaron los bienes. Ahí termina la obligación del vendedor y nace la obligación del comprador de efectuar el pago de las mismas, porque ya tiene la posesión de la cosa en el lugar y en el tiempo que ha sido convenido en el contrato. Entonces, una vez que la mercancía se pone a disposición del comprador, en ese momento se libera el vendedor, como decíamos, y surge la obligación del pago de la cosa. Y se le traspasa el riesgo al comprador. Obviamente que existe una obligación del comprador de revisar los bienes antes de dar la aceptación, porque si no hace la revisión, puede suceder que vienen productos defectuosos y debe existir un plazo en el contrato para efectuar la revisión de la mercancía, porque una vez que acepta, sencillamente ya no podría, bajo ninguna circunstancia, hacer reclamo. Luego, el artículo 31 de la Convención de Viena establece una serie de normas sobre el lugar de entrega para el caso de que nada se haya pactado por parte de las partes. Si hay pacto entre las partes, pues se debe de atener a lo establecido en el contrato. ¿Qué nos dice el artículo 31 de la Convención de Viena? En el caso de que el contrato implique el transporte de las mercancías, estas se deberán entregar al primer porteador para que las traslade al comprador.
Es decir, aquí estamos hablando que el vendedor se va a encargar de contratar al transportista. El porteador es la empresa transportista. Si lo que se vende es algo concreto, es algo no identificado que ha de extraerse de una masa determinada o que deba ser manufacturado, producido, o cuando las partes sepan que el bien que se vende está en un lugar concreto, entonces la obligación de entrega se produce con la puesta a disposición en ese lugar. En los demás casos, la obligación de entrega se producirá en el lugar donde el vendedor tenga su establecimiento. Eso nos dice el artículo 31 de la Convención. Entrega de las mercancías y de los documentos. Básicamente, eso nos está estableciendo la disposición. La transmisión de la propiedad. Bueno, en este caso particular no se regula en la Convención de Viena. Entonces debemos de acudir a la legislación nacional. Primero a la jurisprudencia y doctrina. Y se aplica en este caso las disposiciones establecidas del artículo 1605 al 1611 del Código Civil. Es decir, ¿cuándo se transmite la propiedad de las mercancías? Porque aquí estamos hablando de que se da una transmisión, ¿verdad?, de la propiedad de las mercancías. Cuando las mercancías se ponen a disposición del comprador y éste toma posesión de las mismas y efectúa el pago del precio de las mercancías. Entonces, recibe los documentos de importación, recibe la factura de importación, recibe el conocimiento de embarque, recibe, lo que es la DTI, la Declaración de Tránsito Internacional, y todos los documentos, los certificados, todos los documentos que amparan el transporte de mercancías, que amparan la declaración de mercancía, y efectúa el pago de las mismas. En ese momento existe la transmisión de la propiedad, cuando ya se cumplieron todos los requisitos establecidos en el contrato y en la ley. Hasta ese momento podemos decir que se le entrega la propiedad y que el comprador firme el acta de aceptación de las mercancías. Es decir, ya efectuó la revisión del embarque, ya verificó que todo esté bien, etcétera, etcétera. Porque después ya no tendrá opción de reclamar. La entrega de los documentos relacionados. Bueno, aquí estamos hablando de los documentos de importación, de los documentos que amparan la legal tenencia de las mercancías. Bueno, aquí va a depender de los tipos de documentos, pero estas mercancías también se pueden endosar, pero no la mercancía en sí, ¿verdad?, sino el documento que ampara. Entonces, cuando hablamos de carta de porte, cuando hablamos conocimiento de embarque, esos son títulos valores y se pueden endosar, es decir, se puede transmitir. En primer lugar, estos amparan la propiedad de determinadas mercancías que vienen transportadas. Cuando se endosa, se traspasa esa propiedad. Es decir, el título es representativo de las mercancías que amparan. Y entonces, de esa forma, se puede también traspasar la propiedad de las mercancías. Pero cuando hablamos de factura comercial, la factura comercial en sí no es un documento, no es un título valor. Solo los títulos valores que amparan la tenencia legal de mercancías se pueden endosar, es decir, amparan un derecho. El derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Esos son los títulos valores. Salvo que se trate de una factura de exportación. Bueno, las facturas de exportación en sí cumplen ciertos requisitos, ¿verdad?
ciertos requisitos establecidos en la legislación nacional, pero en todo caso no son títulos, valores. Esos no son títulos, valores. Vaya. En ese sentido, hablamos que solamente aquellos documentos considerados por la legislación como títulos valores son los documentos por los cuales yo puedo transferir la propiedad de una mercancía mediante endoso, porque estos títulos son representativos. Pero las facturas comunes y corrientes, aunque cumplan los requisitos señalados en la legislación del país de origen, no solamente amparan la transacción que se ha efectuado, nada más, pero no la propiedad de la mercancía. Ya cuando se reciben los documentos de importación respectivos por parte del comprador y efectúa el pago, revisa las mercancías, firma satisfacción, el acta de aceptación y efectúa el pago de las mercancías, hasta en ese momento podemos decir que se transfiere la propiedad de las mercancías. Ahora, en el artículo 53 de la Convención de Viena, el artículo 53 de dicha convención, ahí se establece cuáles son las principales obligaciones del comprador y son las mismas que están establecidas en el Código Civil, en el Código de Comercio. Bueno, en el Código Civil se regula eso. Bueno, primero la recepción de las mercaderías. ¿En qué momento va a dar la recepción? Va a firmar la satisfacción cuando haga la inspección, la verificación de las mercancías y que éstas en realidad se apegan a lo estipulado en el contrato. O sea, porque también debemos de considerar que una cláusula esencial es que de todo contrato de compraventa es que el vendedor debe de cumplir con los vicios de evicción y con los vicios redimitorios. Los vicios de evicción están relacionados con garantizarle al comprador la posesión tranquila de la cosa, es decir, que no vaya a aparecer un tercero ahí solicitando mejor derecho, que no exista un proceso judicial. Y eso va a correr por cuenta del vendedor. Y en caso de que se pierda la cosa en el proceso judicial, estaría obligado el vendedor a pagar, a devolverle el precio de las mercancías al comprador y pagarle los daños y perjuicios que se le pudieron haber ocasionado. Y los vicios redimitorios son aquellos relacionados con los desperfectos internos, aquellos vicios ocultos. Eso lo cubre el vendedor. Entonces, la principal obligación del comprador se reducen a dos: la recepción de las mercaderías y el pago del precio, en el plazo señalado o en las condiciones establecidas en el contrato. Así se debe hacer el pago del precio, en las condiciones establecidas en el contrato. El artículo 58 de la Convención de Viena nos establece el momento del pago de las mercancías. Si no se ha acordado el momento del pago, este se deberá realizar cuando se pongan a disposición del comprador las mercaderías o documentos. En el párrafo 3 del artículo 58 se establece que, salvo que la modalidad de pago acordada sea incompatible con esta posibilidad, no hay obligación de pago por parte del comprador hasta que éste no haya podido examinar las mercaderías. Esto está las obligaciones del comprador se regulan a partir del artículo 58 de la Convención. A ver, aquí no puedo borrar. No puedo borrar aquí. 58.
Y pues aquí nos regula el artículo. El comprador, si no estuviera obligado a pagar el precio en otro momento determinado, deberá pagarlo cuando el vendedor ponga a su disposición las mercaderías o los correspondientes documentos representativos conforme al contrato y a la presente convención. El vendedor podrá hacer el pago, hacer del pago una condición para la entrega de las mercancías o los documentos. Una condición puede ser la revisión previa. Si el contrato implica el transporte de las mercaderías, el vendedor podrá expedirlas estableciendo que las mercaderías o los correspondientes documentos representativos no se pondrán en poder del comprador más que contra el pago del precio. El comprador no estará obligado a pagar el precio mientras no haya tenido la posibilidad de examinar las mercaderías, a menos que las modalidades de entrega o de pago pactadas por las partes sean incompatibles con esta posibilidad. Entonces aquí vemos que a partir de esta disposición se regulan cuáles son las obligaciones del comprador. Bueno, a partir del artículo 53, ¿verdad? Pago del precio, etcétera, etcétera. Debe de recibir las mercancías en el plazo convenido. Pues vemos que no dista mucho de lo regulado en la legislación nacional, ¿verdad? Obviamente que vamos a aplicar la Convención de Viena sobre el contrato de compraventa internacional. Y los tratados, bueno, los tratados internacionales prevalecen sobre la ley nacional, ¿verdad? Cuando existe una controversia. No prevalecen sobre la Constitución. Luego tenemos el contenido del contrato. Bueno, en el contenido del contrato se establecen una serie de cláusulas. Las cláusulas que han sido negociadas por las partes, las condiciones bajo las cuales se han obligado, el objeto del contrato, el tipo de bienes que se están comercializando. Se debe establecer las características de los bienes, se debe dar la garantía respectiva, debe existir una garantía, el plazo de pago, el transporte, el seguro, etcétera. Por eso debe amoldarse a los usos del mercado y a la operatividad normal de los contratantes. Debe identificarse debidamente a las partes. Todo contrato debe tener la identificación plena del comprador y del vendedor. Se verifican los poderes que han sido entregados, si son suficientes y están vigentes cuando son personas jurídicas. Las personas jurídicas son personas ficticias y obviamente que hay el representante legal o el apoderado se obliga en representación de la empresa. Entonces debe de estar debidamente acreditado y debe ser un poder suficiente. Debe establecer la fecha, el lugar de celebración del contrato, la ciudad, la provincia del país, ¿verdad? Y el lugar del cumplimiento de las obligaciones. Tenemos también que especificar el objeto del contrato e incluir en el mismo las calidades, la cantidad, rendimiento del producto. Copia de los planos y especificaciones técnicas va a depender de la naturaleza de los vehículos cuando son, perdón, de las mercancías. Cuando son vehículos, ahí se entregan planos, ¿verdad? Finalidad de la mercancía, pruebas de calidad, especificación del tipo de embalaje. Y si el embalaje impide la verificación de la mercadería, pacto acerca de la comprobación previa o al desempaquetar. Ustedes saben qué es el embalaje de las mercancías. Hoy he estado yo como que soy un perico, solo yo he estado hablando. ¿Qué será el embalaje de las mercancías? ¿Saben ustedes qué es el embalaje? Alguien que me comente, ¿qué será el embalaje de las mercancías? Ronald, creo que. ¿Qué será el embalaje? Buenos días. ¿Sí? No sé, no estoy muy enterado, pero no sé si me estoy equivocando.
creo que es la Ajá. forma en que lo empaquetan Sí, es el- correcto. Eso es el acondicionamiento. exacto. Ajá, es el acondicionamiento, porque la mercancía viene en un medio de transporte, ¿verdad? Entonces hay que acondicionar para que no se vaya a deteriorar, no vaya a sufrir ningún percance la mercancía. Entonces ahí se hacen embalajes, a veces de madera, va a depender, va a depender del tipo. Ese es el embalaje, el acondicionamiento de las mercancías. Eh, Luego tenemos, en algún tipo de mercancía se requiere asistencia técnica, es decir, se debe de la empresa vendedora presta un servicio técnico, cómo se debe usar la mercancía, cuando son productos así como lavadoras, etcétera. Si hay verificación previa al embarque, esta deberá, uno, acreditar que se cumplen una serie de requisitos, especificar la persona, agencia o organismo de control, especialmente si la presentación del documento acreditativo de que se ha realizado esta inspección es uno de los documentos que hay que presentar para la apertura del crédito documentario. Vaya, aquí es importante mencionar que cuando la mercancía cruza la frontera, la autoridad aduanera puede hacer una verificación inmediata de la mercancía. Eso implica que van a abrir el furgón si viene por tierra, o el barco si es por mar, el contenedor. Los contenedores son algunos bienes donde vienen las mercancías, pues. Entonces ahí van a revisar el contenido, pero también puede suceder que el comprador contrate a especialistas en la materia de ese tipo de mercancías para que verifique si estas cumplen las condiciones necesarias para poder efectuar el pago de las mismas. Luego tenemos el precio, la forma de pago. Bueno, el precio viene en la factura. Aquí en El Salvador hay un régimen especial de facturas cambiarias y ese régimen especial considera este tipo de facturas títulos valores, es eso. Se pueden endosar. Entonces aquí están las condiciones bajo las cuales se va a efectuar el pago de las mercancías. Los medios de pago, cómo se va a efectuar, si va a ser por carta de crédito. Cuando les decía yo, el famoso crédito documentario. ¿Qué es el crédito documentario? Cuando se utiliza carta de crédito, resulta que se utiliza un banco nacional para efectuar el pago de la mercancía en el extranjero. Y hay un banco en el exterior. Entonces se hace el contrato de crédito, se hace la carta de crédito y el Banco Nacional transfiere los documentos y el monto al banco extranjero. Luego el banco extranjero le paga al vendedor, pero el vendedor debe llevar los documentos que acreditan la exportación de la mercancía. Entonces, si le presenta esos documentos, le efectúa el pago de la mercancía. Entonces, aquí estamos hablando de una transferencia entre un banco nacional y un banco extranjero. El contrato de crédito documentario lo hace el nacional con el banco nacional, valga la redundancia. Y este banco le va a cobrar una comisión, ¿no? Y va a pagar una comisión al banco extranjero. Y el banco extranjero es el que al final va a efectuar el pago de las mercancías en el exterior, mediante la presentación de los documentos de exportación. El ICOTER, que establece los plazos y condiciones de entrega a la mercancía, la cobertura del seguro, quién va a contratar el seguro, si va a ser el vendedor
o va a ser el comprador. Va a depender del tipo de Incoterms que hayan convenido. Bueno, pueden haber garantías bancarias, pueden haber cualquier tipo de garantías para garantizar el pago de las obligaciones. Obviamente que cuando son bienes inmuebles no hay contrato de compraventa, porque los bienes inmuebles no se pueden transportar de un lugar a otro. Solo hablamos de bienes muebles. Y cuando hablamos de compraventa internacional de mercancías, entonces se deben establecer las garantías. Normalmente estamos hablando de las garantías, pues las prendas, etcétera. Son bienes que van a garantizar el cumplimiento de la obligación. La ley aplicable normalmente se establece en tribunales arbitrajes, se establece una cláusula arbitral, porque ni el comprador ni el vendedor va a querer que se utilice la ley de su país. O sea, el comprador no va a querer que se utilice la ley del país del vendedor y viceversa. Entonces, cualquier solución de controversia se hace por medio de arbitraje internacional. Bueno, básicamente esto era necesario que habláramos un poco sobre lo que es el contrato de compraventa internacional para entrar al tema de mañana que vamos a ver son los Incoterms o los términos de comercio internacional que son emitidos por la Cámara de Comercio Internacional que está ubicada en Francia y estos son actualizados cada 10 años. La última actualización fue en enero. Bueno, entró en vigencia los Incoterms 2020. Entraron en vigencia a partir de enero del 2020 y establecen las condiciones bajo las cuales se pacta lo que es el transporte, los fletes, el seguro de las mercancías. ¿Quién asume el riesgo del transporte de las mercancías? Son también aplicables a nivel local, pero normalmente se utilizan a nivel internacional. En el Código de Comercio solo se regulan 3, ya los vimos, ¿verdad? El CIF, valor FOB y el costo flete. CIF, costo seguro y flete, es decir, el vendedor asume los gastos de transporte y seguro de la mercancía. El costo flete solo asume el transporte de las mercancías el vendedor, pero no asume el riesgo, el seguro. Y a valor FOB, lo único que hace es, el vendedor es incurre en todos los costos y gastos necesarios para poner la mercancía en el puerto de salida del país de exportación. Entonces, el comprador asume el riesgo del contrato del transporte de las mercancías y el seguro. Pero vamos a ver que existen 11 Incoterms, que como les digo son términos de comercio internacional que también nosotros estamos obligados a aplicar y sobre todo cuando se trata de un contrato de compraventa internacional de mercancía. Solo en esos casos aplican. Sobre todo, pero también, como les digo, en el transporte interno de las mercancías también se pueden utilizar los Incoterms, pero la regla general es que se utilizan en los contratos de compraventa internacional, sin perjuicio de que también se pueden pactar internamente las condiciones de transporte de las mercancías, por ejemplo, de San Miguel a San Salvador, o de Santana a San Salvador, o de Santana a San Miguel. Bueno, no sé si tienen consultas, comentarios. Veo poca gente conectada. Buenos días, Lick. Sí, buenos días. Bueno, yo sí tengo un comentario y solamente agradecerle por esta clase. Ha sido muy bien explicada, una clase muy bonita.
y sí creo que ha sido muy entendible. Así que gracias ahí por la dedicación. Bueno, gracias a ustedes, ¿va? Que acuérdense que estamos en interciclo y esto en un ciclo normal se ve más pausado, ¿va? Pero en un ciclo, en un interciclo es más rápido, pero es un esfuerzo también de ustedes, de mí, ¿va? De todos. Pero estos temas son interesantes. Estos temas de comercio internacional son muy interesantes. Creo que a todo mundo le gustan, ¿no? Y bueno, pues si no tienen mayores comentarios, vamos a terminar la clase en este momento. Si no tienen más. Supongo yo que todos subieron, no he visto el aula virtual. Hoy ya, después de la clase, voy a verificar si subieron los 10 trabajos. Espero que no hayan tenido ningún tipo de problema. Cualquier cosa, pues ahí me escriben ahí en Team. Yo estoy pendiente del Team. Entonces, gracias a todos por su fina atención. Pasen un feliz día. Bendiciones a todos. Nos vemos mañana. La nota del primer parcial, fíjense que se suponía que ya está ahí en el aula virtual, ya la pueden ver ustedes, ya la nota promediada. Pero yo el domingo y el lunes ha sido programado para subir las notas. Ayer domingo no la pude subir porque no, el sistema no me permitía. Ya voy a ver si hoy las puedo subir. Como acuérdense que han habido problemas por las lluvias y todo eso, ¿va? Así que voy a ver, este día las voy a subir. Espero que el sistema ya esté actualizado. Bueno, gracias entonces, pasen un feliz día. Nos vemos el día de mañana vamos a ver los términos de comercio internacional o los Incoterms. Bueno, Ok, buenos gracias. días. Bueno.